Muy buenas noches, señoritas, señores estudiantes, agradeciéndoles la presencia a cada uno de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Dice, buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar, por favor, con indicaciones asimismo primero de la plataforma. Dice, buenas Horario noches. y cronograma. Nos encontramos en el segundo bimestre. El día de hoy, 4 de junio del 2024, vamos a la clase número 6. En esta clase no tenemos autoevaluación, sino la próxima semana con la clase 7. Hasta eso, aquellos estudiantes que todavía les falte completar la autoevaluación 1, 2 o 3, por favor hacerlo inmediatamente. El día de hoy tuvimos una reunión, hay dirigentes de curso para que puedan ir haciendo el seguimiento en las actividades de todas las asignaturas. Así es que no esperemos a que tal vez nuestro dirigente o nuestro profesor nos empiecen a llamar diciendo que debemos completar alguna actividad. Entonces, hacerlo, tienen tiempo suficiente, en esta semana podrían tranquilamente igualarse. Eso entonces, por favor, la semana anterior se terminó con la clase número 5 y se generó las preguntas en la plataforma para la autoevaluación número 3. Estamos ya a 2 clases, con esta sería 3, de finalizar este segundo bimestre. Entonces tenemos que estar con las notas y pensiones al día. Vamos ahora sí a la asignatura. Hemos visto la semana anterior lo que es torque. Para esta semana 6 se ha cargado un video sobre lo que corresponde a trabajo mecánico. Debajo pondremos los videos que estamos grabando en este momento. Y como les decía, no está la autoevaluación, sino la siguiente semana. Las actividades de portafolio, por favor, tienen que ya seguir haciendo. El portafolio está considerado únicamente hasta la clase número 5, lo que corresponde a torque. Hasta ahí tenemos preguntas del portafolio, así es que usted tranquilamente ya puede ir finalizando esa actividad. Hemos puesto una fecha aquí de entrega tope hasta el 20 de junio. Por esas fechas nosotros ya casi estamos finalizando, entonces necesitamos que haga la entrega. Si es que ya puede subir antes de eso, sería mucho mejor. Como fecha de apertura, para que usted pueda subir a la plataforma esa actividad, está ubicada, déjeme ver aquí. Estamos en el portafolio aquí. Ya puede empezar a subir a partir del 13 de junio, está habilitado ya. Entonces siga completando hasta esa fecha y ya de ahí sí puede subir la actividad a la plataforma y de esa manera poder nosotros ya tener los promedios correspondientes para pasar sin ningún inconveniente a las 2 asignaturas que nos faltan, que corresponde al tercer bimestre. Recuerden, las materias sin tutor también ya tienen que seguir haciendo. Hay un cuestionario con 3 intentos. Si usted saca una nota 7 o superior, estaría aprobando esa asignatura. Así es que todo eso también hay que seguir realizando. Listo. Vamos ahora a nuestro módulo. Iniciamos la unidad número 3, trabajo, energía y potencia.
y empezamos con lo que es trabajo mecánico. Una pequeña definición es toda acción que cambia la energía mecánica de un sistema. Es una magnitud escalar que se lo simboliza con la letra T o con la letra W. Más utilizaremos nosotros la letra que está pintada aquí, W, trabajo. Su ecuación principal es el trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento y este representa un producto escalar. Resolviendo el producto escalar tenemos que el trabajo es igual a la fuerza por delta R y por el coseno de un ángulo, el ángulo que forma, aquí tenemos el gráfico, el ángulo que forma este desplazamiento, esta distancia y la fuerza que ejerce. Siempre que se ejerza una fuerza va a haber trabajo. Este ángulo llamamos phi, donde phi es el menor ángulo que lo que mencionábamos entre la fuerza y el desplazamiento. Si el ángulo phi aumenta, el efecto disminuye. Si el ángulo phi es 0, y conociendo que el coseno de 0 grados es igual a 1, el trabajo queda. El trabajo es igual a fuerza por delta R o el desplazamiento realizado. El trabajo en función de los vectores base, tenemos otra fórmula, el trabajo es igual a Fx delta Rx más, aquí están las dos componentes, Fy más delta Ry. Las unidades en el sistema internacional, el trabajo va a estar expresado en newtons por metro, la fuerza está expresado en newtons y la distancia o el desplazamiento en metros. El metro por newton representa el joule, se simboliza con la letra mayúscula J. Las unidades en el sistema CGS son dina por centímetro y eso representa el ergio. Las unidades en el sistema técnico son el trabajo kilogramo fuerza por metro, que eso representa kilogramo o kilográmetro. En la unidad más utilizada que la que nosotros vamos a trabajar es el joule, que es newton por metro. Dimensionalmente, el joule es newton por metro. Si desarmamos el newton es kilogramo metro sobre segundo al cuadrado y eso por el metro, nos queda kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Para la parte dimensional, el kilogramo representa una masa y eso simbolizamos con la letra M mayúscula. El metro es una unidad de longitud, L al cuadrado, y S de segundo el tiempo, como sube al numerador, cambia el signo de la potencia T a la menos 2. ¿Qué es el joule? Como decíamos, se simboliza con la letra mayúscula J. Es el trabajo realizado por la fuerza de un newton para desplazar su punto de aplicación, 1 metro. Equivalencias, un joule es 10 a la 7 ergios, un kilogramo metro o kilográmetro 9,8 joules, un kilogramo fuerza 9,8 newtons, un gramo fuerza 980 dinas, una tonelada métrica 1000 kilogramos. En algún instante, si necesitamos hacer algún tipo de transformación, utilizaremos estas equivalencias. Representación gráfica del trabajo. El área que queda bajo el diagrama fuerza en función del desplazamiento delta R físicamente representa el trabajo realizado. Es decir, un plano cartesiano en el eje X o eje de las abscisas está el desplazamiento delta R, en el eje Y o eje de las ordenadas la fuerza y este representa el trabajo que va a realizarse, ¿no? Lo que está rayado. Clases de trabajo. Si el trabajo está entre 0 grados, menor o igual que el ángulo phi y menor que 90 grados, el trabajo es mayor que 0 y se llama un trabajo motor o activo. Si el ángulo phi es igual a 90 grados, el trabajo es igual a 0 y se llama un trabajo nulo, no existe. Si 90 grados es menor que phi y menor o igual que 180 grados, entonces el trabajo es menor que 0 y se llama trabajo resistivo o resistente.
Trabajo neto es el trabajo total o resultante, el mismo que puede calcularse así. Sumando algebraicamente los trabajos individuales, el trabajo neto, W sub n, es igual a la suma del trabajo 1, 2, 3, hasta un trabajo n. Determinando la resultante de la fuerza, asimismo, fuerza neta es igual a la sumatoria de fuerzas, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3, hasta una fuerza sub n. De la misma manera podemos generalizar que el trabajo neto es igual a la fuerza neta por delta R. Hasta ahí viene la primera parte que corresponde a la teoría. Vamos a los ejercicios. Y resolvemos este primero, que dice lo siguiente. Voy a ayudarme de aquí para poder leer y después sacar los datos ya en la pizarra. Un bloque de 10 kilogramos de masa se desplaza desde la parte inferior hasta la superior de un plano inclinado, de 7 metros de largo y que está a 4 metros sobre la horizontal en su parte superior. Suponiendo que no existe rozamiento, calcular. Literal A, el trabajo realizado por la fuerza F, paralela al plano inclinado que empuja al bloque a velocidad constante. Literal B, el trabajo realizado por el peso. Literal C, el trabajo realizado por la normal. Y literal D, el trabajo neto realizado por el cuerpo. Eso es lo que pide. Dejo de compartir y nos vamos a la pizarra. Ponemos entonces nuestro primer ejercicio. Recuerde que siempre iniciamos dando una lectura, unas dos, dependiendo, hasta que nosotros vayamos analizando y aprovechamos para ir ubicando los datos del problema. Entonces nos decía, un bloque de 10 kilogramos de masa. ¿Cómo simbolizamos la masa? La letra minúscula M es igual a 10 kilogramos. Se desplaza desde la parte inferior hasta la parte superior de un plano inclinado de 7 centímetros de largo. L es igual a 7 metros, perdón, vi mal. 7 metros de largo y que está a 4 metros sobre la horizontal. Eso representa la altura. H es igual a 4 metros. Suponiendo que no existe rozamiento, pide calcular. Un dato implícito que lo hemos venido trabajando es la gravedad. Y la gravedad vale 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Incógnitas. Dos puntos. Literal A decía el trabajo realizado por la fuerza. Literal A. El trabajo realizado por la fuerza paralela al plano inclinado que empuja al bloque a velocidad constante. Nos ponemos entre paréntesis a velocidad constante. Literal B, el trabajo realizado por el peso. El trabajo realizado por el peso mg. Literal C, el trabajo realizado por la normal. El trabajo realizado por la normal, N mayúscula. Y literal D, el trabajo neto realizado por el cuerpo.
el trabajo total o trabajo neto. Tenemos ya la parte de los datos, la parte de las incógnitas. Analizando las unidades, están en sistema internacional, no hay que hacer alguna transformación. Pongamos ahora un pequeño esquema. Dibujamos un plano inclinado Ahí estaría el plano inclinado que mencionaba en el problema. Un ángulo de inclinación teta esto tiene un largo de 7 metros, una altura de 4 metros, y aquí estaría el bloquecito que va a subir por este plano inclinado. Una fuerza, como sube, tiene que estar hacia la parte de arriba. Y aplicamos una fuerza F. Eso es todo la parte del esquema. Ahora tenemos que ir asimismo a un diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre tenemos el plano inclinado en primer lugar, o el bloquecito, porque en base a eso, casi la inclinación que tenemos. Y sobre este bloque vamos a trazar los ejes. El eje X, el eje Y, ponemos nombre, el eje X, el eje y las fuerzas que aquí están interviniendo. Primerito, la fuerza hacia arriba. La fuerza F. ¿Qué más tendríamos? Como no hay fuerza, no hay rozamiento. La otra que con respecto al eje Y, la normal. Luego viene el peso. Recuerde que el peso siempre es perpendicular hacia abajo. Saliendo medio. Dibujémosle, ojalá nos salga con este. Démosle más manualmente.
Ya, esto representa el peso mg, pero va a tener sus dos componentes. Con respecto al eje Y, todo esto de aquí es mgy, y con respecto al eje X, mgx. El ángulo teta que tenemos aquí en el plano inclinado, y esas son todas las fuerzas que intervienen en este diagrama de cuerpo libre. Si yo aplico las funciones trigonométricas en este triángulo rectángulo, la primera función trigonométrica, que es el seno, seno de teta por definición, seno es cateto opuesto, esto de aquí es la misma proyección de mg de x, la componente en x, y eso dividido para la hipotenusa. La hipotenusa es todo esto, el peso que representa, mg. La función trigonométrica coseno de teta, por definición el coseno es cateto adyacente, el que está al lado del ángulo, es decir, mgy, y esto dividido para la hipotenusa, que sigue siendo mg. Con esas consideraciones, iniciamos la solución. Dos puntos. Primerito necesito calcular este ángulo teta. Los pongo aquí para el ángulo teta. Dos puntos. ¿Qué función trigonométrica voy a aplicar en este triángulo? El seno. El seno de teta va a ser igual. Cateto opuesto 4 sobre el valor de la hipotenusa, que es 7. Solo el ángulo teta, función inversa, seno a la menos 1 de 4 séptimos. En su calculadora debe poner Chipsen, y en ese momento aparece seno a la menos 1. Paréntesis, 4 dividido para 7, y cerramos el paréntesis, me queda 34 con una sola cifra decimal, 34,9 grados. Esa es la inclinación de este ángulo teta, 34,9 grados. Ese ya representa un primer cálculo. Vamos ahora a las componentes, lo que ya nos adelantamos acá en el diagrama de cuerpo libre. Para las componentes. Las componentes que hay en el peso. Si yo de esta primera ecuación pongo aquí sobre 1 y multiplico en cruz, mgx por 1 es mg, igual mg por el seno de teta. Entonces pongo mgx va a ser igual a mg por la función trigonométrica seno de teta. mgx, vamos a reemplazar todo lo que tengamos, es igual. La masa en el dato, 10 kilogramos. Por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Unidades no ponemos. Por el seno del ángulo que calculamos, 34,9 grados. mgx va a ser igual. Asimismo, en su calculadora va a poner 10 por 9,8
y por el seno de 34,9, eso me da 56,07 y esto representa newtons. Tenemos la primera componente en X. Vamos a la componente en Y, hago lo mismo. mgy va a ser igual. En la fórmula de el coseno sobre 1, multiplico en cruz, mgy por 1, mgy. Eso es igual a mg, pero ahora la función trigonométrica coseno de teta. mg por el coseno de teta. mgy, de la misma manera reemplazo. ¿Cuánto valía la masa? 10. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8. Por el coseno del ángulo, 34,9 grados. mgy va a ser igual. 10 por 9,8 y por el coseno de 34,9 me da 80,37 newtons. Ya están encontradas las dos componentes de X y de Y. Ahora nos toca ir a las fuerzas, para las fuerzas. Para las fuerzas. Dos puntos. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a masa por aceleración. Porque en el eje X sí hay movimiento. Masa por aceleración. Pero ahí nos daba una condición que decía la velocidad es constante. Pero si la velocidad es constante, entonces la aceleración va a valer 0. Si la aceleración vale 0, 0 por m va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas intervienen en el eje X? Eso nos ayudamos del diagrama de cuerpo libre. Hacia la derecha, la fuerza F, y hacia la izquierda, la componente mgx. Entonces, será F mayúscula menos mgx. Esto va a ser igual a 0. La fuerza menos cuánto vale la componente en X. Por eso hicimos el cálculo, vea recién. La componente mgx, 56,07. 56,07 es igual a 0. Despejo, la fuerza es igual. Negativo en el primer miembro pasa con signo positivo al segundo miembro. 56,07. La fuerza está expresado en newtons. Sumatoria ahora de fuerzas en el eje Y. Sumatoria de fuerzas en el eje Y, ahí no hay movimiento, 0. Veamos en el diagrama de cuerpo libre qué fuerzas tengo en el eje Y. Hacia arriba la normal, positiva. Hacia abajo, menos mgy. Entonces ponemos la normal, positiva, menos la componente en Y, mgy, y esto es igual a 0. N de normal menos la componente mgy, aquí tenemos el cálculo, 80,37. 80,37 es igual a 0. N de normal es igual, como es negativo con positivo, 80,37 newtons. Ya tenemos la fuerza,
Tenemos la normal y también me pedía con respecto al peso. Calculemos el peso. Vamos ya acá arriba. Para el peso. Para el peso. El peso representamos mg. Como la masa vale 10, la gravedad 9,8, mg va a ser igual a 98 newtons. Como ya tenemos ahora sí todo, ¿no? Ya tenemos la fuerza, tenemos el peso, tenemos la normal. Vamos a ir encontrando cada literal. Literal A decía, el peso con respecto a la fuerza. Esto es igual a la fuerza por la distancia y por el coseno del ángulo que forma, coseno del ángulo phi. Voy a reemplazar. El trabajo de la fuerza va a ser igual. ¿Cuánto vale la fuerza F? Ya calculamos la fuerza F. Aquí está, 56,07. 56,07. Por la distancia que representa por donde va a subir todo este plano inclinado es 7 metros. Por 7 y por el coseno, y aquí hay que ver el ángulo que forma. Esta fuerza F está así hacia arriba, media inclinada, y la distancia también estaría hacia arriba. Aquí vemos la fuerza F y la distancia igual está siendo para arriba. El ángulo que forma, en este caso no hay ángulo, el ángulo phi es 0 grados, porque las dos van paralelas, entonces no habría ningún tipo de ángulo. Reemplazando esto, coseno de 0 grados, el trabajo de la fuerza va a ser igual. 56,07 por 7 y por el coseno de 0 me da 392,5 joules. Primera respuesta del trabajo con respecto a la fuerza. El trabajo realizado por la fuerza. Literal B. Ahora es el trabajo realizado por el peso. El trabajo por el peso es igual. mg por el coseno, mg d de distancia y por el coseno del ángulo phi. Reemplazamos el trabajo del peso, mg va a ser igual. ¿Cuánto vale la masa? 10. ¿Cuánto vale la gravedad? 9,8. Por la distancia, los 7 metros de longitud del plano inclinado, y por el coseno. Veamos ahora el ángulo que forma. El peso está hacia abajo, mg. Y la distancia, como está en el plano inclinado, d de distancia.
Este ángulo que forma, le vamos a poner aquí el ángulo phi, va a ser igual. Si ubicamos una línea horizontal, esto es 90 grados, un ángulo recto. 34,9, que es el ángulo que calculamos, 34,9 más los 90 grados. El ángulo phi es igual. 124 es un ángulo obtuso y ahí se ve gráficamente todo este ángulo. 124,9 grados. Con eso regresamos a reemplazar 124,9. El trabajo del peso va a ser igual. Ponemos 10 por 9,8 por 7 y por coseno de 124,9, un resultado de menos 392,5 joules. Ya tenemos la parte B. La parte C. Ahora es el trabajo de la normal. Igual a la normal por D y por el coseno de phi. El trabajo de la normal va a ser igual. La normal ya calculamos 80,37 por la distancia 7 del plano inclinado y por el coseno. Entonces aquí, la distancia y la normal. Este es el ángulo phi, es un ángulo recto de 90 grados. Phi es igual a 90 grados. Coseno de 90 grados. El trabajo de la normal va a ser igual. Como el coseno de 90 vale 0, todo esto se hace 0. 0 joules. No hay trabajo. Y finalmente la parte de si es que se termina el tiempo, por favor, retornamos. El trabajo neto o el trabajo total en 10 minutitos es igual al trabajo de la fuerza que calculamos en el literal A más el trabajo del peso en el literal B más el trabajo de la normal en el literal C. El trabajo total o trabajo neto es de la fuerza 392,5 más del peso es negativo más, entre paréntesis, menos 392,5 y más el de la normal que vale 0. El trabajo neto o total es igual. 392,5 más por menos 392,5, 0. 0 joules representa el trabajo total.